Hoy, como sabéis, vamos a tratar Medios Católicos 2025, sabéis quién está detrás. Nuestro ponente es don Alberto Ramírez Puig, es vecino de Torrelodones, filósofo, máster en Cultura Europea y en Dirección y Medios de Comunicación, además amigo mío. Ha trabajado en Intereconomía, Canal Sur, CENIT, Movistar y Danone, siendo en la actualidad CEO de Exaudi Catholic News. Siempre se ha dedicado a fortalecer la presencia de la Iglesia en el entorno digital y es un apasionado de la comunicación al servicio de la fe. El experto que es, nos va a introducir en el mundo de los medios de comunicación, así que le escucharemos atentamente. Sin más, dejo con Alberto. Bueno, esto es muy arriesgado, ¿eh? Es muy arriesgado, porque tienes que hablar de lo tuyo, mundo periodístico, mundo de comunicación, y además con el componente de los medios católicos. A mí me han dicho, sobre todo no hables de política. Entonces, intentaré no hablar de política, ¿vale? Porque Juan Carlos ha omitido un dato que yo creo que es importante que lo sepáis, que yo vivo en Madrid desde el año 77, yo vengo de Barcelona, soy catalán, pero bueno, mi padre nos inculcó muy bien la cultura de estar abiertos a todos, éramos la puerta a Europa en aquel entonces, hoy ya no sé lo que somos, pero no me voy a meter ahí, a ver, porque si no acabaremos fatal. Medios católicos, ¿quién está detrás? Pues mirad, desde hace unos años nosotros creamos una nueva agencia que se llama Exaudi, que como veo que todos sabéis latín o lo conocéis, Exaudi viene de escuchar, de la palabra escuchar. Acaba de terminar el pontificado del Papa Francisco, que era el de la escucha, coincidió, gracias a Dios, pero así era, ¿no? Nosotros lo que queríamos era proponer al mundo y a la sociedad una agencia de noticias en la cual la gente aprendiera a escuchar. ¿Escuchar el qué? Pues lo que Cristo tenía que decirles, con lo cual ese contenido que nosotros producíamos en Exaudi queríamos que fuera lo más riguroso posible, lo más positivo posible y lo más constructivo posible. Es decir, transmitir a través del amor, que es lo que al fin y al cabo Cristo nos ha pedido a todos y el objetivo que debemos tener. ¿Es fácil? No es fácil. No es fácil porque la tendencia o la tentación es acabar haciendo un boletín parroquial de los años 70. Que es lo que hacen algunos medios. Pero yo no voy a criticar a ningún medio hoy, ¿eh? O sea, si esperáis morbo o crítica de algún medio de comunicación, no lo haré, ¿vale? O intentaré no hacerlo. Entonces, me falta la secretaria que venía conmigo en el coche, pero como veníamos corriendo, por cierto, perdonadme, llego tarde porque hoy se ha encendido en el Vaticano el árbol de Navidad y el Belén y se ha alargado un poco. Entonces, he tenido que estar hasta el último momento, ¿vale? No, bueno, de momento no pasa nada. Culebrón católico mediático. ¿A quién no le ha pasado que leyendo una noticia, escuchando una noticia o escuchando un artículo, viendo algo, piensa, esto lo ha escrito un community manager de 19 años, un obispo iluminado, un periodista que se cree que tiene una inspiración del Espíritu Santo, o alguien acertado, vamos a ir también a lo positivo, ¿no? Pero a todos nos pasa. Lees las cosas, ves cosas, escuchas cosas y dices, ¿esto quién lo ha escrito? ¿Quién está detrás? La gente sensata se lo pregunta. Quien no es sensato, reenvía rápidamente. Reenvía, oye, he escuchado, he conocido, he sabido. Cuidado con esas cosas. El objetivo que tenemos todos los medios de comunicación es comunicar la buena nueva. Si no buscamos eso, nos estamos confundiendo. Por eso, perdonadme esta gráfica, pero siempre me parece interesante cuando se habla de los medios de comunicación, ¿vale? ¿Cómo se perciben las noticias? Siempre con un sesgo de confirmación. ¿Qué medio leemos? ¿Qué buscamos? Juan Carlos no va a ver en su vida un partido del Barça salvo que juegue contra el Real Madrid, ¿vale? Con lo cual, Juan Carlos solo ve partidos del Real Madrid. Esto es lo mismo, el sesgo de confirmación. ¿Qué quiero confirmar? Aquello en lo que yo creo. ¿Qué es lo que busco? Aquello que me convence, lo que me gusta. Sesgos de confirmación. Luego está el sesgo cognitivo, aquello que yo conozco y lo que mi cabeza distingue, que pueden ser noticias positivas o noticias negativas. Está claro que hay gente que le encantan las noticias negativas. Con el pobre Charlie Kirk o veías lo que ocurrió o no te bastaba con saber que lo habían asesinado. Hay quien le gusta el pesimismo, lo negativo, hay quien le gusta lo positivo, lo constructivo. Lo digo porque es importante a la hora de percibir las noticias qué es lo que buscamos y qué es lo que nos gusta consumir.
El tercero es el enmarcado. ¿Por qué? Porque esos medios de comunicación te ponen el marco de fotos que tú quieres conocer, que tú quieres ver. No es lo mismo leer el Marca que el Sport. Mucho más profesional el Sport que el Marca, pero bueno, todo depende del marco que te pone cada uno de ellos. Perdonadme las bromas, pero es que me tengo que meter mucho con Juan Carlos hoy, ¿vale? El efecto de saturación. Esto pasa. Si me gustan las noticias negativas, no me basta con el caso. Necesito 45 casos que me den noticias negativas para poder seguir diciéndole al mundo en las cenas de los sábados que el mundo se va al garete. Porque me gusta lo negativo. Me gusta el pesimismo. Mientras que cuando yo busco noticias positivas, te llaman optimista, iluso. Cuidado con estas percepciones, pero es la percepción de la noticia al fin y al cabo, ¿eh? Por supuesto, los estereotipos y prejuicios. Si yo en la noticia me ponen determinados adjetivos que quiero leer, no voy a entrar en política, pero vamos a entrar en polacos o merengues, ¿vale? Para no entrar en conflictos. Yo creo que el fútbol es un buen recurso para todo esto. Pero cuando lo ves en una noticia, si estás en un medio que a ti te gusta, que te convence, te parece que es lo normal. ¿Pero es lo correcto? Pregunto, y ahí lo dejo. ¿Es lo correcto seguir alimentando eso? Bien. ¿Por qué? Porque al final surgen esas emociones y valores que ocurren los fines de semana. Llegas a la cena, bueno, la situación de la Liga, ¿veis cómo no me he metido en política? La situación de la Liga, ¿cómo está? Está apasionante, a 4 puntos del Madrid, el Barça el primero, maravilloso, ¿vale? Bien, claro, a Juan Carlos se le atraganta el filete en la cena, pero a mí me sienta de cine, aunque sea malo. Esas son las emociones y los valores. Pero todo esto es la percepción de una noticia, que todos vivimos a la hora de consumir medios de comunicación. Lo digo porque es muy importante, porque luego hablaremos de medios de comunicación. ¿Cómo se procesa? Yo recibo esa información, la filtro como a mí me gusta y luego la interpreto. ¿Qué es lo que interpreto? ¿Cómo está el mundo? Y como estamos hablando de medios católicos, la interpretación es ¿cómo está la Iglesia Católica? Yo me he cansado en los últimos 14 años a oír que la Iglesia está fatal, que vamos a peor, que es todo un desastre. 1.400 millones de católicos en la Iglesia Católica. Nunca ha habido tantos católicos en la historia de la humanidad. ¿Vale? Y no es lo mismo España que otros países, porque eso también, o sea, la boinica o la barratina nos la ponemos muy bien en la cabeza todos, y entonces nos creemos que el mundo es España, y no es verdad. Entonces, cuidado con este tipo de cosas. Por eso es bueno, bueno, ya hablaremos luego, si no, de cómo construimos la realidad. ¿Qué es lo que nosotros vemos que tenemos que transmitir al resto del mundo? Bien. Entonces, vamos a España. Vamos a empezar hablando por España, luego hablaremos del mundo internacional, pero vamos a empezar por España. En España, medios católicos casi tantos como bares. Y casi tantos con opiniones diferentes como bares. Estoy exagerando mucho, ¿eh? Yo no soy andaluz, pero me gusta exagerar un poquito. Bien, vamos allá. 68 emisoras de radio, católicas, ¿eh? Estamos hablando solo del panorama mediático católico. Una emisora es la COPE, que tiene 230 subemisoras, pero luego hay 67 emisoras de radio católicas. Es importante saberlo, ¿eh? Hombre, principalmente son diocesanas, pero, bueno, que lo sepáis. Estos datos son de este año 2025, ¿eh? Hay 14 canales de televisión. El que más os sonará es 13TV, evidentemente. 13, pero luego está María Visión, tenéis WTN en España, bueno, hay una serie de canales de televisión. 42 cabeceras o revistas, periódicos o revistas. Desgraciadamente cierra en diciembre Mundo Cristiano, después de, creo que son 60 o 70 años. Una verdadera lástima, ¿vale? Bueno, no cierran solo el papel, sino que va a ser la última edición en digital, es ahora en diciembre. A mí me da muchísima pena, porque yo lo leía hasta de jovencito, o sea que me da mucha pena. Pero bueno, Alfa y Omega, Eclesia, Vida Nueva, Palabra, Cataluña Cristiana. Lo de Cataluña Cristiana ha salido al azar. Vale. Y hay 4 agencias conocidas.
que se denominen específicamente como agencias católicas, ¿vale? Aciprensa, Europa Press, Vida Nueva y por supuesto la mía Exaudi, que por supuesto os voy a hablar de Exaudi, o sea, un poco de publicidad tengo que hacer, ya que estoy aquí, os tengo que hablar de Exaudi, ¿vale? ¿Todas son recomendables? Pues yo os diría que sí, no os voy a decir que no. Todas son recomendables, todas las que veis aquí son recomendables. Ay, perdón, y 70 portales digitales, que esto es una barbaridad. Aquí ya no digo que todas son recomendables. Aquí ya os digo que libertad al poder y que cada uno consuma lo que quiera. Pero de las agencias hacia arriba todo es recomendable. De las agencias hacia abajo, porque montar un portal más o menos es fácil y luego veremos cómo, pero es fácil montar un portal de información. Cuidado, portal de información. No sé si distinguís entre agencias de noticias, portales de información. Todos somos medios de comunicación, pero las agencias normalmente empezaron, hace ahora ya más de un siglo, como aquellos puntos, lugares, medios donde no llegaban los periódicos y suministraban noticias a esos periódicos. Claro, hoy día con Internet montar una agencia de noticias es mucho más fácil que en aquella época una agencia de noticias. ¿Por qué? Pues porque tienes una capacidad de llegar a todo el mundo mucho más fácil, cualquiera desde diferentes puntos del mundo lo puede hacer, o sea, es mucho más cómodo. Pero se sigue diferenciando entre agencias de noticias y portales de información, ¿vale? Un portal de información suministra información, da información, que no noticias. La noticia normalmente suele ser rápida, suele llegar rápido, está en el momento, bien. En los últimos 10 años, 20 publicaciones impresas han cerrado. Pero eso no quiere decir que la cosa vaya mal en el mundo católico, porque con este crecimiento de portales, fijaros, 50 nuevos medios digitales, se ha crecido un 15% en medios de comunicación católicos solo en España, ¿vale? No os aburro porque esto de los datos es un rollo. Y mi mujer siempre me dice, no hables de eso. Vale. Esto es lo que os gusta, ¿vale? Y esto es lo que me pidieron que os hablara. El árbol genealógico católico mediático en España. Que todos nos queremos mucho, todos queremos vender la buena nueva, comunicar la buena nueva, todos queremos informar, pero no nos sentaríamos en una cena de Navidad a cenar juntos. ¿Vale? Y ahí os dejo la interpretación a cada uno. ¿Por qué? Bueno, yo os traigo cuatro panoramas. La rama oficial institucional, pues es evidente cuál es. Es la que cuelga de un tronco maravilloso que se llama la Conferencia Episcopal Española. Y ahí tenemos, de una parte estaría Eclesia, que lo que hizo fue en el año 2022 unificar todos los medios que tenía la Conferencia Episcopal, fuera de lo que es la COPE y de lo que era la televisión, y los unificó en un paraguas que es Eclesia. Luego está COPE con 13 y Ábside Media, que son los gigantes audiovisuales. Con mucho más éxito la COPE que 13TV. Pero bueno, eso yo creo que es algo que conocéis y que sabéis y que espero que consumáis. Bien. Y luego, gracias a Dios, lo que es el tejido local, que a mí me encanta, que son los boletines diocesanos. Que gracias a Dios. Porque si no, nadie les prestaría atención a las actividades de las diócesis. ¿Vale? Bien. Eso sería la rama oficial institucional. Luego estaría la rama progresista. Perdón, cuando hablo de oficial institucional quiero decir que son los que cuentan las noticias y las informaciones de la Iglesia en España, ¿vale? Que reciben la misma crítica que recibiría Vatican News, que luego os hablaré de ellos. Y es que a veces se cree que son boletines gubernamentales, que no se trata de eso, pero un poco para que entendáis la crítica que se pueda recibir tanto en la COPE, en 13 o en Eclesia. Vale. Luego está la rama progresista. ¿Y por qué rama progresista? Por llamarle de alguna manera, porque así se les acusa, ¿vale? Se dice que son los que vienen del Concilio del Vaticano II, que son los que les gusta el diálogo, les gusta la ecología, les gusta mucho el Papa Francisco y lo defienden a capa y espada, ¿vale? ¿Entendéis el entorno, verdad? Esos son a los que se les denomina los medios progresistas, que los conocéis. Vida Nueva, por supuesto, Referente Renovador y Religión Digital, ¿vale? Porque tiene un enfoque muy social. Bueno, además, los dos se reunieron con el Papa, o sea, bien. Cuando digo progresista, por favor, no me entendáis que son malos, ¿vale? Pues yo no he puesto el adjetivo en ningún momento de buenos o malos aquí, sino simplemente intento presentar 4 escenarios. Luego está la rama conservadora.
los que defienden la tradición y la ortodoxia con uñas y dientes. Si no fuera por nosotros, no habría tradición ni ortodoxia, ¿vale? Que también lo entendéis. Digo, para entender el escenario. Yo os lo exagero un poco porque me gusta el teatro, pero insisto, ni buenos ni malos. ¿Y aquí quiénes están? Pues los conocéis. Infocatólica, Religión en Libertad y, por supuesto, Infovaticana. Digo, hay más, en todos los panoramas puede haber más, pero para que vayáis colocando. Y luego hay una rama independiente. ¿Por qué llamo independiente? Porque son los que intentan buscar otro camino de comunicación, que no está ni en un lado progresista ni en el lado conservador, sino que lo que intentan es informar. Claro, aquí todos, si entráis en las páginas web, hoy he leído por primera vez qué dice Infovaticana de sí mismo. Defendemos la verdad con una perspectiva de análisis y crítica hacia la Iglesia Católica con una fidelidad absoluta al Papa y a la Iglesia. ¿Vale? Bueno, bien, muy bien. Pero es que eso lo dicen todos. Entonces, eso está muy bien. Pero luego hay una realidad, que es la que hay que conocer. Entonces, esta rama independiente lo que busca es comunicar de una forma diferente, ¿vale? ¿Y por qué? Porque aquí es donde estamos nosotros, aquí es donde está Exaudi, y por eso me tomo la libertad de decirlo. Y solamente he encontrado dos medios que somos Aleteia y Exaudi. ¿Por qué? Porque tenemos una perspectiva internacional, intentamos, porque siempre hay un concepto o una parte subjetiva, como os he presentado antes con la percepción de los medios de comunicación, pero nosotros sí que hacemos un esfuerzo por no poner adjetivos nunca. Nunca. Yo no sé Aleteia, pero sí os puedo decir que Exaudi está al servicio de la evangelización. Nosotros no nos dedicamos solamente a informar. Por eso nosotros trabajamos en tres líneas: la de la información, la formación y la transformación. Es cerrar el círculo de la evangelización. ¿Cómo? Abriendo la puerta al alma, interpelando a la cabeza y al corazón para que busquen a Cristo. Bueno, ya está. Minuto publicitario que os lo teníais que comer. Entonces, con perdón, tenéis que sentiros identificados en este cuadro. O sea, de alguna manera tenéis que ver esos medios o que consumís o con los que os sentís a gusto, cómodos, o aquellos medios que dices, bueno, es que yo lo que leo, escucho o veo me gusta. ¿Vale? Y al final veremos todo eso a dónde lleva, porque me parece muy importante. ¿Os acordáis que os he hablado de el sesgo de confirmación, la percepción por dónde va, qué entorno es el que yo quiero tener, qué interpretación de los medios quiero tener? Es decir, ¿dónde me siento a gusto? ¿Dónde me siento cómodo? Esto no es fútbol. Ahora ya no puedo hacer las bromas con el fútbol. Esto es información y formación. Esto va más allá. Bien. Bueno, este tercer componente a mí me encanta. Los podcasts de la gente joven. Hay chicos jovencitos que tienen su manera de contar sus conversiones, su percepción, su amor a Cristo, su relación con Él, y tienen 400.000 seguidores, 300.000 seguidores. De repente hay uno muy guapo que parecía modelo que dice, cierro mis redes sociales y me voy al seminario. Y deja a todo el mundo boquiabierto, ¿vale? Vuelvo a lo que os decía antes, ese mundo pesimista de que la Iglesia está fatal. Hay 1.400 millones de católicos en el mundo y no para de haber conversiones en las redes sociales. Es increíble lo que está ocurriendo. Y cómo despierta la gente, cómo salta la gente, cómo transmite la gente. O sea, ha cambiado el modo de transmitir. Antes, es verdad que no teníamos los medios tecnológicos que tenemos ahora y era más difícil llegar a la gente. Ahora es mucho más fácil. Es decir, la puerta de entrada es más fácil. No quiero decir que sea la única, por favor, no me entendáis eso, porque aquí hay que ir uno a uno. Es decir, Cristo, es verdad que en el discurso de las bienaventuranzas habla mucha gente, pero luego va trabajando uno a uno, ¿vale? Seguimos. En ese árbol genealógico, pues quería que conocierais a la gente, porque muchas veces no se conoce quién está detrás de los medios, y me parece muy interesante. En Eclesia está Fran Otero, en 13TV está José Luis Pérez, que lo habréis visto en los telediarios, lo habréis visto en los debates, es el director. Javier Visiers es el director de la COPE, José Luis Restán es el director de contenidos, ¿vale? Pero el director es Javier Visiers. En Vida Nueva está José Beltrán, que es el director, en Religión Digital José Manuel Vidal, en Infocatólica Juan José Romero, en Religión en Libertad Alex del Rosal,
En Infovaticana, por eso pongo el interrogante, hasta mayo, junio estaba Javier Arias, pero no he averiguado quién está. Javier ya no está, pero es que no sé quién está ahora de director en Infovaticana. En Aleteia está Román Lisset, había un español, pero ahora está él, entonces es un francés. Y en Exaudio estoy yo. Bien. La pregunta, ¿por qué no podemos ser normales? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué en ese panorama de medios de comunicación con diferentes perspectivas, diferentes modos de presentar, diferentes opiniones con respecto a la misma noticia, ¿por qué no podemos ser más normales? Si estuvieran aquí mis compañeros de medios me dirían, hombre, todos somos normales. Hombre, somos normales. A ver, ABC, El País y El Mundo y El Debate no se van a sentar en una mesa a negociar el panorama mediático del mundo. Pero nosotros que nos dedicamos a informar sobre la buena nueva y hablar de Cristo y hablar del amor, tendríamos que tener una mejor relación entre nosotros, ¿vale? Entonces, os he traído una frase que me ha hecho mucha gracia. Señor, ¿por qué no podemos ser como los evangélicos americanos? Que al menos se pelean con estilo, ¿vale? Bueno, es una tontería, pero es una broma que se hizo en Fox News hace poco, diciendo, hombre, tienen una mejor relación los medios evangélicos que los medios católicos. No nos llevamos mal, o sea, no entendéis que nos llevamos mal, nos llevamos muy bien. Lo que pasa es que es verdad que cada uno tiene un camino diferente, ¿vale? Bueno, en las redes sociales es verdad que han amplificado las diferencias. Esto es muy importante. Detrás de cada noticia o de cada información, en los medios católicos hay una persona apasionada por esa noticia, ¿vale? Es decir, cuando tú escribes con información católica, escribes con pasión, escribes con cariño. No digo que otros medios no lo hagan, pero en este caso, como estás hablando de Cristo y estás hablando de evangelización, lo que buscas es informar desde el cariño, desde esa pasión. ¿Qué ocurre? Pues que nos estamos polarizando. Porque en la pontificado del Papa Francisco parece que había los pro Papa Francisco, los contra el Papa Francisco, los no sé ni me interesa. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Desde cuándo en la Iglesia Católica o estabas a favor o estabas en contra? Jamás. O sea, es que a mí me parece inadmisible, ¿vale? A mí me ha tocado escuchar gente de mi generación decir, es que yo soy más de San Juan Pablo II. Venga, hombre, si éramos unos críos o éramos unos adolescentes, ¿vale? Yo he superado los 50, o sea, no soy tan joven, pero que, bueno, oye, ¿cómo que soy más de? O soy más de Benedicto, o soy más de Francisco, ahora todos somos de León. Por supuesto que somos todos de León, porque tenemos que ser del Papa que está, sin diferencias. Bien. Por cierto, el tema de la polarización no es solamente de España, ¿eh? Esto ocurre en el mundo entero. O sea, esa polarización que os he dicho de un papa, de otro, de un camino, de otro, esto es común en todo el mundo, ¿vale? O sea, la Iglesia está polarizada. De hecho, el Papa Francisco hablaba mucho de ir contra la polarización de la Iglesia y que no hubiera unos u otros, sino que todos fuéramos a lo mismo. Otra cosa es que el pontificado, tal y como esté llevado, o que determinadas cuestiones del pontificado te puedan interesar más o menos. Es una cosa diferente. Pero ir en contra del Papa de la Iglesia, no es admisible. Como católicos, me parece que no es. Bien. Bueno, fuera de España. Por supuesto está WTI en Aciprensa, no sé si lo conocéis, pero para que lo sepáis, es un gigante. Es el medio católico más leído del mundo entero, ¿vale? Lo fundó una monjita que se llamaba la Madre Angélica, con $400. Hoy lo consumen 435 millones de personas, ¿vale? Empezó como un canal de televisión, que es WTN, luego tienen el Register, Catholic News Agency, Crux y ahora Aciprensa. Aciprensa es una agencia de noticias que empezó en Latinoamérica, en Perú, bueno, que estaban detrás los miembros del Sodalicio y luego ya no, luego particulares. Entonces WTN tuvo interés en comprarlo y bueno, son un gigante, han crecido muchísimo en todo el mundo. Vatican News, el medio oficial, es el medio del Vaticano, ¿vale? 40 idiomas, tiene cobertura directa del Papa y de todo lo que ocurre en la Iglesia y bueno, absolutamente credibilidad institucional absoluta. La única crítica que se le puede hacer a Vatican News es que parece un boletín gubernamental. Parece el boletín oficial del Vaticano. Pero a mí no me parece mal. Al contrario, me parece muy bien.
Y luego, otros actores clave internacionales, que por supuesto vamos a estar nosotros otra vez aquí. ¿Por qué? Porque nosotros publicamos en español, inglés e italiano. Pero a lo que voy es, Zenit, que son las noticias desde Roma, yo dirigí Zenit durante 9 años. Bueno, es una agencia de noticias que empezó con muy poquito, muy pequeñita, que llegó a tener 5 idiomas, ahora ellos solamente tienen 3, pero bueno, que es una agencia de noticias fiable y confiable. La Croix es francesa, bueno, si tuviéramos aquí la foto de los 4 panoramas, se iría al lado progresista, ¿vale? Rome Reports, bueno, pues porque hacen vídeos profesionales, muy cortitos, te lo explican muy bien la vida del Papa y de la Iglesia, de una manera muy concreta. Y luego, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, es que aquí había más medios, pero los he quitado, para no aburriros. Pero simplemente deciros que en ese panorama, o sea, toda esta foto que estáis viendo aquí, de alguna manera todos nos miramos de reojo. A ver quién hace cosas nuevas, cómo las hace, qué tal le va, bueno, cómo vamos innovando. Yo mi gran obsesión es innovar en la información. Entonces, por eso intentamos entrar en determinados terrenos diversos. Es decir, cómo explicar cuestiones de la doctrina social de la Iglesia desde un punto de vista periodístico y más ameno. Entrar en temas de familia, qué le inquieta a la gente. Bueno, por eso hay diversas secciones de voces y análisis muy diferentes, ¿no? Bien. Esta pregunta es clave. ¿Por qué se cree que los medios más potentes son los conservadores? Y aquí sí que os quiero interpelar a vosotros. Porque por ser conservador y ser más tradicional o estar más cerca del Papa y de la Iglesia, ¿te van a apoyar más? O como dice la inteligencia artificial, que le he hecho la pregunta, porque los progresistas se dedican más a la acción social y a intentar cambiar el mundo. No sé si sois capaces de responderlo, pero ese es el desafío, ¿vale? Es verdad que los medios más potentes, lo habéis visto, son Aciprensa y WTN y es Vatican News. Uno porque es el medio oficial y otro porque fue el primero que creció muy fuerte en Estados Unidos, ¿vale? Pero sí tienen más apoyo, sí tienen más apoyo. Es cierto que hay un factor común y es que lo que os he denominado como medios progresistas les gusta poner adjetivos a las cosas y a veces les gusta más el clic o les gusta más la noticia sensacionalista. No es lo mismo el día que el Papa León dice hay que abrir la Iglesia al mundo y la interpretación de los medios del panorama conservador o tradicional dicen el Papa se abre al mundo completo, a lo que los medios progresistas, y esto no es una interpretación mía, real, es el Papa va a cambiar la Iglesia. Y lo único que ha dicho es abramos la Iglesia al mundo. Es decir, abramos las puertas para que la gente entre en las iglesias, para que conozcan a Cristo, para que conozcan el corazón, para que les demos amor. Bueno, aquí podríamos hablar muchas cosas, pero por volver al principio del título es ¿quién está detrás de todo esto? ¿Qué intereses hay detrás de todo esto? ¿Vale? Evidentemente, yo no conozco los porcentajes societarios de los medios de comunicación, ¿vale? Os he podido presentar a los directores de los medios de comunicación. Pero, ¿quién está realmente detrás? Es más, ¿qué está realmente detrás? Pues hay una primera pata que es el dinero, la ideología y las personas apasionadas. A veces son miembros de la propia Iglesia, obispos, sacerdotes. O sea, yo tuve la suerte de empezar un periódico que se llamaba Alba, no sé si lo habéis conocido, con Monseñor Reig Pla. Bueno, lo empezaron ellos en Alcalá de Henares y luego lo tuvimos en Intereconomía. Maravilloso, un periódico maravilloso. El obispo Reig Pla pues era un apasionado de eso, ¿no? Hay otros medios que efectivamente empiezan con ideologías y con dinero. ¿Por qué? Porque hay un interés concreto en informar o reforzar determinadas opiniones dentro del mundo católico y a veces también dentro de la Iglesia, ¿vale? Ha habido un debate que no sé si lo habréis conocido, pero es el famoso debate del diaconado de las mujeres. Pues parece que hay gente que le apasiona el tema. A mí me aburre soberanamente, pero hay gente que le apasiona. Entonces, gran debate sobre el diaconado de las mujeres.
cuando los dos últimos papas han dicho, a mí no me toca. A mí no me toca abrir esta cuestión ni discutirla dentro de la Iglesia. Entonces, no voy a entrar en esa discusión. Y luego, en cuanto al tema del dinero, lo que os decía, esos recursos económicos son o para impulsar un pensamiento nuevo, una ideología concreta, o porque hay miedo a que se pierda la tradición. Yo esto lo he oído, ¿eh? Hay miedo a que se pierda la tradición de la Iglesia. Y entonces por eso hay un interés concreto en conservarla y que la Iglesia Católica no desaparezca del panorama cultural. Entonces, solamente con un medio oficial no es posible. Por eso es necesario que haya muchos medios. Y yo cuando os ponía los números de los medios católicos que hay en el panorama, creo que cuantos más haya mejor. Si es que es muy interesante. Si el mundo es muy grande y no llegamos a todo. Bueno, esta sería las patas 5 y 4. La tercera. Amor, miedo y esperanza. Como veis, subimos un nivel de trascendentalidad. Gente, pues ese miedo que os he hablado, de mantener la tradición, de evangelizar el mundo a través de las nuevas herramientas que haya. Los dos últimos papas, tanto Benedicto como Francisco, hablaban de contar lo mismo de una manera diferente, con lo cual hay que utilizar esos medios que tenemos a nuestro alcance para poder comunicar de la mejor manera posible. ¿Personas comprometidas? Pues por supuesto. Por supuesto. ¿Por qué personas comprometidas? Porque de lo que se habla no es contar el gol de Vinicius o el de Mbappé. Es mucho más profundo lo que aquí se cuenta. Se trata de transmitir la palabra de Cristo a través de la Iglesia actual y a través de la doctrina social de la Iglesia. O sea, es una misión muy comprometedora. Y para acabar terminando con lo más importante, que todos sean uno. Si no ponemos detrás de los medios de comunicación a Cristo, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Nos estamos dejando llevar solamente por lo mundano? No. Intentamos una misión mayor, que es que nadie se quede sin la formación necesaria para conocer a Cristo. Que no haya ninguno en vuestro entorno que no alcance a conocer a Cristo. Pues eso es lo que tenemos, esa es la misión que tenemos los medios de comunicación. Gracias a Dios, con Internet podemos llegar a casi todas las partes del mundo. Digo casi todas porque sabéis que hay países del mundo en el que ni Internet nos deja entrar, ¿vale? Pero bueno, hay que intentarlo. Yo, en la otra agencia en la que estuve, mandábamos el boletín de noticias a través de Skype para poder traducirlo al chino, para que pudiera llegar a un convento de monjas. O sea, imaginaos qué complicado era todo. Pero bueno, triquiñuelas al poder. Antes os hablaba de las oportunidades que se nos abren hoy. Hoy un chico con un móvil y una red social llega a más personas que la COPE en los años 80. Con lo cual, esas puertas de entrada que os decía para llegar a las personas son mucho más fáciles y mucho más rápidas. Pero eso no quiere decir que todos sean expertos en informar y en poder comunicar. Y ahí es donde tenemos que entrar todos. En el trabajo no solamente de informar, sino también de formar a las personas. Yo lo comento mucho en casa. Yo doy catequesis aquí en la parroquia y tengo un niño en concreto, en una de mis clases de catequesis, que me hace unas preguntas que las tengo que consultar. Hay una pregunta en concreto que la estoy tratando con un teólogo. Ahí os lo digo. 11 años, ¿vale? Bueno. Hay que formarse y hay que seguir informando. Pero es verdad que tenemos un camino muy potente con las herramientas que tenemos hoy. Esas herramientas, pues el Papa nos lo está diciendo. Hay que salir a las periferias digitales. El Papa León nos anima a que tenemos que estar presentes. Uy, es que me resultan complicadísimas, es que yo no sé cómo hacerlo. Bueno, pero ¿habéis visto a la gente cómo se graba con un móvil y cómo lo comparte? Eso es lo que hay que hacer. O sea, si tenéis un buen discurso, comunicáis bien, animaros, que no os dé miedo, que no os dé miedo. Los primeros vuestros hijos, luego los nietos, luego los amigos de vuestros hijos y los amigos de vuestros nietos. Oye, mira mi padre lo que acaba de sacar, mira mi abuelo lo que ha hecho. ¿Vale? Me da vergüenza. ¿Y os creéis que a mí no me da vergüenza salir a hablar en público? A todos nos da vergüenza. Bueno, no sé cómo voy de tiempo. Bueno, tenemos tiempo.
Para mí, la clave de los medios de comunicación católicos es esta pregunta final. La pregunta no es tanto quién está detrás, que eso era una forma de atraer al público. Es decir, ¿quién está detrás de los medios católicos? Eso es lo que me interesa, es lo que quiero saber. No, no es verdad. Os lo digo yo, no es verdad. Lo verdaderamente importante, y perdonadme que tome postura ahora, es: ¿consumo medios de comunicación que me acercan a Cristo y al prójimo, o me dedico a consumir aquello que me alimenta el morbo, que me alimenta la crítica, que me ayuda a hablar negativamente de alguien a quien debería querer? Digo, creo que estoy en una sala con personas católicas. A ver, no tiene ningún sentido que si yo tengo problemas con mi mujer vaya a buscar referentes en el Hola, Semana y Lecturas. Ningún sentido. Pues esto es lo mismo. ¿Por qué? Porque esas pequeñas heridas se van haciendo cada vez más grandes. Y entonces al final acabo criticando o hablando mal de algo que no me debo ni consentir pensarlo. Me pasó hace unos años, mi hermano vive en Valencia, trajo unos chicos jovencitos aquí, y estando en una tertulia, como si fuera en un jardín, ¿vale? Hubo una persona que empezó a hablar mal del Papa. Y uno de los chicos jovencitos que estaba allí se le acercó y le dijo: oye, perdona, ¿te has fijado la camiseta que llevas? Llevaba una camiseta del Vaticano en la que ponía, me invento, porque ahora no me acuerdo exactamente la frase, pero ponía: ¡Viva el Papa Francisco! Al chico le parece toda una contradicción. Es decir, tú me inventas a un plan apostólico, a un plan para conocer parroquias, para vivir la Semana Santa en Madrid, para vivir el catolicismo, y tú me estás hablando mal del Papa. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo voy a ir al Bernabéu invitado por Juan Carlos y que Juan Carlos me hable mal del Real Madrid, de su florentineza, de Mbappé? No tiene sentido. Si él viene para contarme las maravillas del Real Madrid y del Santiago Bernabéu. No tiene ningún sentido. Vale, el fútbol, vuelvo a decir, es más frívolo. En el mundo católico, cuidado de quién estamos hablando mal. Mucho cuidado. Yo no digo que no tengamos una visión crítica, que no comparemos los medios de comunicación, que no crucemos de los conservadores a los progresistas, a los tradicionales, a los... ¿vale? A los independientes. Yo no digo que no hagáis eso. Pero cuidado con esa visión crítica y hacerla pública. Porque además en muchos casos no está fundamentada. Recibimos un WhatsApp y le damos validez a un WhatsApp. Y no viene firmado por nadie. Ahora, eso sí, yo le exijo a la COPE que no defienda lo que está defendiendo. Pero no tiene ningún sentido. O sea, me creo el vídeo del WhatsApp y en cambio le exijo a la COPE o le exijo a la Iglesia determinadas cosas, ¿no? Ahora mismo hay un debate, hay unas críticas muy fuertes contra el arzobispo de Madrid, que por cierto viene el domingo que viene, que Miguel Antonio está muy contento que viene. Entonces, o sea, seamos sensatos, por favor. O sea, no demos coba a determinadas informaciones. No tanto quién está detrás, sino aquello que me une a Cristo y me mantiene dentro de la unidad y del amor. Yo os he hablado de medios de comunicación. O sea, creo que sois personas con juicio crítico y que podéis ver. No os conforméis solamente con una de las noticias que habéis visto en alguno de esos medios. O sea, id a la fuente, intentad informaros, contrastad. Yo sé que a veces uno no tiene tiempo, pero tampoco es válido decir: es que yo solo me fío de este, no me fío de nadie más. Cuidado, cuidado con eso. ¿Vale? Hay que contrastar, y hay más ahora que tenemos todas las posibilidades y medios de comunicación del mundo, pues hay que ir viendo, bueno, cómo va la noticia y sobre todo leer las fuentes originales. Yo soy muy pesado con eso. Es que el Papa dijo en la audiencia general, fenomenal. ¿Has leído la audiencia general? No, leí un resumen que leí en Religión en Digital, en Libertad. Pues no me sirve, o sea, no me sirve. O sea, vete a la fuente de verdad. Es que el Papa dijo, vale, búscalo, muéstramelo. A mí me pasó, ¿os acordáis cuando el Papa enseñó el Evangelio pequeñito que llevaba en el bolsillo? Es que es una herejía lo que ha dicho el Papa Francisco. Y, vale, vamos a buscarlo. Buscamos la fuente original y no era así. ¿Vale? Hay un canal de YouTube que dice que son las palabras del Papa León, que tiene 1,5 millones de seguidores.
Y está hecho todo con inteligencia artificial. Son las mismas imágenes del Papa León en Perú, las mismas. Claro, como no se ve de cerca porque la calidad es mala, no se ve el movimiento de labios, pero es la voz del Papa León. Pero está todo hecho con inteligencia artificial. El Papa León se ha reunido con la Guardia Suiza. ¿Cómo? Y ese famoso discurso que os debe haber llegado por 1000 sitios diferentes. Ni se produjo esa reunión con la Guardia Suiza, ni el Papa León dijo esas palabras, ni nada. Ahora, los señores de ese canal de YouTube haciendo caja de la cantidad de visitas que tienen. Pero eso es falso. Bien. Llamada a la acción. Si os gustan esos medios, compartidlos. No los escondáis. Apoyadlos, donad, regalad, mandáselo a todo el mundo, que crezcan. O sea, seamos altavoces de aquello que realmente creemos y aquello que nos gusta. Mis niños de catequesis me preguntan, ¿qué es la evangelización? ¿Qué es la evangelización? Pues cuando yo tenía novia, que por cierto es la que está en la última fila, luego aprovecháis, la conocí, estuvimos 9 años de novios y nos casamos, yo se lo conté a todo el mundo. Cuando conocemos a Cristo no lo vamos a contar. Claro que sí. Y si encima tenemos canales tan maravillosos como WhatsApp, TikTok, Instagram, las redes sociales, todo lo que tenemos, correos electrónicos, boletines. Tengo un amigo, 81 años, que tiene un boletín de noticias que le ha puesto su nombre. Le ha puesto su nombre, con un poquito de marketing. Entonces, ¿qué hace? Selecciona las noticias que más le gustan del panorama mediático católico y se las manda a todos sus amigos. Dice, es que los de mi generación solo leen correos electrónicos. Ahora está pensando en hacer una versión de WhatsApp. Bueno, ánimo, eso es evangelizar, porque no todo el mundo está igualmente formado. Entonces, bueno, ya que vamos a las preguntas, pues, y esto era una broma, primero los progres, luego los conservadores y luego solo los que quieran ser católicos. Así que, nada, muchísimas gracias y mucho ánimo, que tenemos mucho por hacer, es muy positivo el panorama, sigue creciendo el mundo católico y tenemos que minimizar toda la parte negativa. Os lo pido por favor, ¿vale? Gracias. ¿Puedo preguntar? Sí, claro. Por supuesto. Vale. No sé cuánto tenemos de tiempo. Yo me he limitado, me dijeron 45 minutos. Sí, está cumplido. Vale. Que ya entiendo que esto es como más profesional, pero hay todavía otra red de la que no has hablado, que es más interna. Por ejemplo, los salesianos tienen una agencia que además yo conocía mucho y al que lo fundó, Sí. interna, porque tenía el problema de que había, bueno, pues esa agencia, claro, funciona a nivel interno. Sí. Luego hay publicaciones de los agustinos. Los paulinos. No sé si sigue, he perdido un poco la pista, había revistas como Mundo Cristiano, está Hace Prensa, que es más interno todo, Sí. pero que es un mundo también, ¿no? Sí. Sí. Y la pregunta es... Y hay, si hay alguna relación con estos medios más profesionales, más públicos, o eso queda relegado, digamos, a la cuestión interna. Vale, yo te hablo de la parte que me toca. Artículos nuestros de Exaudi se publican en esos medios internos. Es decir, muchas veces lo que hacen es no tienen estructuras de comunicación internas lo suficientemente grandes y entonces te van pidiendo, oye, ¿puedo republicar? En algunos casos son puntuales y en otros es, esto, o sea, es mes de noviembre, ¿puedo coger todo lo que quiera? Y le dices, pues sí, mientras cites la fuente y digas quién es el autor, puedes tomar lo que quieras. Y entonces te encuentras que en las revistas van apareciendo cosas. De repente, un paulino que está escribiendo un trabajo de investigación y le gusta mucho todo lo que has publicado sobre economía y doctrina social de la Iglesia. ¿Me dejas tomar como fuente todos los artículos que tienes ahí? Es verdad que ahora con la inteligencia artificial, que él mismo me lo contó, él toma como referencia palabras empresa, economía, doctrina social de la Iglesia, exaudi.org. Entonces le hace preguntas a la inteligencia artificial, con lo cual facilita mucho más el trabajo. Lo digo porque son herramientas que sirven de mucho. O sea, la inteligencia artificial, lo decía el Papa el otro día, aprovechemos para llegar más lejos. ¿Por qué? Porque puedes traducir en muchos más idiomas, puedes automatizar muchos más procedimientos, puedes hacer muchas más cosas. Lo que no puedes es que te escriba el artículo a la inteligencia artificial. Porque va a meter la pata casi seguro. Casi seguro.
porque te confunde al Papa León con el Papa Francisco, con el Papa Benedicto XVI, o una encíclica le cambia el nombre. Es decir, esto pasa, esto pasa. Esto fue muy divertido. Yo no me he expresado bien, ¿eh? Yo quería decir que en esa acción de dar a conocer a Cristo y tal, hay una parte importante, hacer familia. Sí. O sea, hay revistas esas que circulan, padres de colegios, Sí. y tal, que también forma parte de esa labor de evangelización. Por supuesto. Pero que no les has dado ningún... Es cierto, es cierto. Me lo apunto para poner un quinto escenario. No, sí, te lo agradezco, te lo agradezco. De órdenes religiosas... ¿Sabes qué pasa? Que no hay registro tampoco ni de qué audiencias tienen, ni qué periodicidad tienen, ni cómo funcionan. Es decir, Mundo Cristiano ya os he contado qué ha pasado con Mundo Cristiano, pero también esta palabra. Has mencionado hacer familia. Hay una versión de Family Value en Alemania que está teniendo un éxito en Estados Unidos tremendo. Pues sí, pero ¿sabes qué ocurre? El director de Family Value me escribe, Cal María Molina, no sé si le conoces, pero me escribe y me dice, ¿puedo escribir en Exaudi? ¿Por qué? Pues que es una cuestión de proyección y de impacto. Claro, es decir, él me lo decía, yo escribo en Family Value, voy a las visitas en internet y tengo 20.000, 22.000, 10.000 como mucho. Claro, yo publico en redes sociales o publico en Exaudi y Exaudi luego lo proyecta a redes sociales y claro, se disparan las audiencias. Y entonces de repente les llama uno, como les ha pasado, les llama un señor desde Miami o desde Estados Unidos, oye, me interesa mucho vuestro libro, me lo mandaríais, lo tenéis en inglés. O sea, ese tipo de cosas pasan. Por eso la posibilidad que tiene Internet es muy potente. Y no he hablado de esos medios por lo que te digo, porque me falta información de saber qué audiencias tienen, qué capacidad tienen, pero vamos, son medios maravillosos. O sea, yo he sido consumidor de Hacer Prensa, de Hacer Familia, o sea, son fantásticos, ¿no? Que nos ayuda a pensar que tenemos más penetración. Exacto, claro, más todavía. Que va a padres de familia, colegios, a Eso es, eso es. que no es tan público, también nos ayuda, ¿no? Exacto, exacto, que es muy bueno. O sea, hay mucha iniciativa muy interesante, ¿eh? Luego, porque la ponencia me la pidieron para medios católicos, yo iba a lo tradicional, o sea, no a lo tradicional, sino digamos, a lo que son medios oficiales, pero hay unas iniciativas por el mundo que son absolutamente maravillosas. O sea, yo conocí un matrimonio que tienen una iniciativa que se llama Ser Amantes, que son los cursos de orientación familiar de toda la vida, pero que se dedican solamente a formar parejas que se van a casar. 12.000 parejas. 12.000 parejas, no sé si son 2 años, 3 años. Una cosa increíble, increíble la labor que están haciendo en Latinoamérica. Y entonces, ¿qué es lo que me proponen? Empezar a escribir y empezar a hacer audios y empezar a hacer vídeo en Exaudi para tener una proyección internacional. Porque como Google ahora saca una nueva herramienta que te traduce simultáneamente cuando hablas en español, te traduce al idioma del que te vaya a escuchar, claro, ven que tiene una capacidad de evangelización mucho mayor y de formación. Perdón, que me enrollo. Sí. Sí, bueno, ha sido muy sugestiva, enhorabuena porque ha sido muy sugestiva la charla y muy Gracias. interesante. Pero hay una cuestión que a mí me ha revelado muchas veces, quizás sea más metafísica, en fin, para todos los informadores, ¿no? Que es el asunto de la verdad. Sí. Es decir, a mí estas calificaciones de pro, retro, positivo, negativo, optimista, pesimista, todo eso me parece... Vamos a ver, ¿es la verdad o no es verdad? Porque si es verdad que las iglesias están mal, hay que decir que están mal. Si no es verdad, no es verdad, pero no es un problema de ser positivo o ser negativo. Bueno, entonces, a mí me parece que el gran reto que tenéis los que os dedicáis a estas cosas, a informar, en decir, bueno, en general cualquier informador, pero de una manera especial que se dedican a este mundo de la información católica, es el de la verdad, en el sentido siguiente, decir, vamos a ver, hay cosas que es mejor omitir y no decir, porque claro, se pueden escandalizar, quizás esto no es... Pues de esos cabeceras que has llamado, no sé cómo has llamado, es evidente que hay algunas que no dicen toda la verdad. Otras callan lo que creen que deben de callar. Otras, no digamos, no has citado ahí, bueno, pero tampoco lo voy a acompañar. Pero bueno, quiero decir que el gran problema es que hay gente que opina que no se puede contar toda la verdad, y seguramente tiene razón, porque no todo el mundo tiene la misma formación, y efectivamente lo que a mí no me produce ningún problema de fe, es posible que a una persona sin formación saber. Yo distingo perfectamente entre el sujeto y los hechos, O sea, yo creo que no es lo mismo criticar un acto concreto que a la persona no se la critica nunca, porque solamente Dios juzga, a los hechos sí.
los actos, los hechos, los pronunciamientos, los nombramientos. No, eso si no juzgas eso, entonces renuncias a la verdad. O sea, yo creo que ya has perdido el ejercicio de la razón, que es lo que nos hace semejantes a Dios. Otra cosa es, como digo, la persona que está solamente a juzgar a Dios. Pero si renunciamos a este documento, como lo ha dicho no sé quién, es tan importante, no se puede juzgar, bueno, entonces... Bueno, entonces yo creo que vosotros tenéis ese gran problema, de decir, bueno, vamos a ver, ¿se puede contar que un obispo tiene un amigo? ¿O es mejor callarlo? Por poner un ejemplo, para que me explico, ¿no? Es mejor decir, este tipo de cosas, a mí, si yo estuviera postulando, me traía un problema de conciencia enorme, ¿no? Porque es que no veo claro dónde está el límite, ¿no? Es decir, es mejor callar, por ejemplo, todo el asunto de los abusos, toda la política que se llevó hasta los primeros siglos, era callar, porque se consideraba que era mejor callar, intentar arreglarlo dentro, no sé qué, pues ya hemos visto lo que pasa por no decir las cosas, ¿no? Claro. Bueno, pero entonces decir mucho a lo mejor efectivamente puede ser perjudicial para la fe de quienes no están muy... Bueno, a mí eso me parece un problema gravísimo, no sé si os lo habéis planteado. Absolutamente, todos los días, ¿vale? Yo creo que hay que tener claro el criterio. O sea, hay una serie de asuntos. Yo tengo un hermano sacerdote en la diócesis de Getafe. Hay una serie de informaciones que yo siempre pienso, ¿le aportan o no le aportan? Es decir, las acusaciones del querido del obispo son acusaciones. Es rumorología. Es decir, no hay nada contrastado. El documento del cardenal Fernández es un hecho que hay que analizar. Hay que analizar. Y como no es dogma de fe, pues yo lo puedo perfectamente empezar desde la primera letra hasta la última, desmontarlo entero y decir, ¿era necesario? ¿Era necesario hablar de la monogamia? No. ¿O sí? Entonces, yo doy la noticia, intento no ponerle adjetivos. El hecho es el que es. Abusos, pedrastías, lo que haga falta, pero siempre lo que es la información final. Yo las interpretaciones no me sirve ninguna. Es decir, durante estos 14 años de información católica he visto el tema de Rupnik, Legionarios de Cristo, toda una serie de cuestiones, y siempre exageradas. Siempre. Hasta que llega el documento final o la nota de prensa final en la que se dice 32 casos, ahora que ya no está la niña, 32 casos de abusos sexuales, 2 sacerdotes no sé qué, o 3 sacerdotes no sé cuántos, o ya está. Pero yo el rumor que alguno de los medios que aquí había sí hacen, que oyen, y como oyen, lo largan. Luego hay una serie de cuestiones que las he vivido. El famoso embargo de las noticias. A los medios oficiales o medios cercanos a la Iglesia o al Vaticano te dan una información antes de tiempo. Ya sean los libros del Papa Benedicto, determinadas cartas apostólicas, encíclicas, lo que sea. O incluso nombramientos. Y te dicen, oye, hasta el viernes a las 12 nada. Siempre hay algún iluminado. Siempre lo hay. Ya tenemos la carta encíclica. Pero vamos a ver, si la tenemos todos. Si la tenemos todos. O sea, ¿qué me quieres decir con eso? Entonces, en ese mismo orden de cosas, yo estoy contigo. Yo creo que no hay que callar. No hay que callar. Pero lo que sí hay que tomar una postura de decir, ¿aporta o no aporta? Es decir, todos los escándalos de la Iglesia hay que informarlos. No, el tema de los rumores está clarísimo. Sí. Sí, pero... sobre hechos que se han venido. Sí, pero es que en los periódicos nacionales lo estamos viendo ahora, en referencia a los escándalos de la Iglesia. O sea, las portadas del País de la última semana son tremendas. Tremendas. Y dices... ya, pero a mí me toca leerlo todo. Entonces, pero dices, no lo entiendo. O sea, no entiendo cómo un medio profesional laico, y además tenemos un buzón de denuncias católicas, de abusos, de... Vale, sí, muy bien, vale, muy bien. Pero, ¿qué me quieres decir? Que entonces todo va en el mismo saco. No va todo en el mismo saco. ¿Que en la Iglesia hay gente que hace cosas mal? Por supuesto. Pero también te digo que hay muchísimo santo en vida. O sea, yo no tengo la más mínima... Me he encontrado con unas personas maravillosas en la Iglesia Católica, que me han contado historias maravillosas. Y las creo. Lo que me da pena es no poder contarlas. Lo que me da pena es que esas historias no puedo contarlas. Pero son cosas maravillosas. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo.
lo que hay que pensar, la responsabilidad que tenemos los medios, a mí me lo dijo el Papa Francisco, sé muy responsable con aquello que cuentas en tu medio de comunicación. Porque claro, al final, quien lo recibe, no lo recibe igual que tú y que yo. No todo el mundo tiene la misma formación. No todo el mundo, y perdonadme, pero me gusta simplificar, solo hay 7 pecados capitales. Solo hay 7. No hay que salirse de ellos. Entonces, por conseguir 20.000 clics, no lo exageres, no cuentes otro relato, no busques otra historia, cuenta lo que es. Ya, que eso entonces no interesa, pues no lo publiques. No lo publiques, ya está. Y luego mi madre muy graciosa siempre dice, si de 12 apóstoles le salió un horrano a Cristo, ¿qué no le van a salir a los papas y a nosotros y a los medios católicos y a todo el mundo? Pues es así, es la naturaleza humana. Eso es, eso es. Entonces, es complejo, pero yo creo que tenemos que ejercer esa responsabilidad en los medios. Y hay que saber. Y aún así meteremos la pata. Porque a lo mejor alguna vez te has callado o alguna vez has contado de más. Pero bueno, tienes que ser lo suficientemente serio para eso. Si nos pasó con una carta del Papa Benedicto, que en la introducción a los medios se nos dijo que tenía una introducción, es que no quiero dar datos para no ir a lo concreto, pero que en la introducción había 8 páginas y cuando recibimos la carta y cuando vemos las fotos hay 6. ¿Quién había censurado eso? Dentro del propio Vaticano. Pues eso ocurre, que probablemente no se ha hecho con malicia, porque yo, insisto, no, en todos los medios que os he puesto aquí, creo que todos actúan en conciencia. Unos se creen que hay que defender a capa y espada la misa tridentina, otros que hay que sacar la espada de Damocles para defender al Papa Francisco e ir contra León porque va a devolver... O sea, es absurdo. Pero lo hacen en conciencia. Yo no les voy a juzgar, desde luego, pero actúan en conciencia. Y tenemos una responsabilidad que vamos a informar. Por eso yo os animo mucho a que, dentro de la medida de lo posible, contrastar noticias, buscar fuentes, ver 2 o 3 medios, ya está. Y estoy contigo, a mí no me gusta poner títulos, pero de alguna manera había que ubicar dónde estaba cada uno, sí, y más en España. Aquí en España o eres del Barça del Madrid o si no del Atleti, o sea, no hay más. Perdón, no sé si hay alguien de otro equipo, pero... ¿Vale? Osasuna, mi mujer es de Osasuna, perdón. Es que tuvimos ayer una mala noche en casa Barça-Osasuna y gana el Barça, pues imaginaros. Alguien dejó de hablar al otro. Está muy calladita, sí. Ya hablará, ya levantará la mano, si no. Pero bueno. Nada, por favor, a vosotros, que un placer. Aquí tienes tu casa, como sabes. Muchas gracias. Gracias.